Sí, el contador Danilo Astori, bueno, una enorme trayectoria en el Uruguay. Tuve el orgullo de ser muy amigo, haber compartido muchas cosas lindas. Pero más allá de lo personal, y por supuesto el saludo a toda la familia, la muerte de Danilo Astori significa, desde el punto de vista político, en mi opinión, el final de un ciclo muy importante en el Frente Amplio y además deja planteadas una serie de interrogantes respecto al futuro de la coalición y yo diría del escenario político en general. Porque ocupó un espacio muy importante y por ahora no asoma su relevo, que no va a ser nada fácil. Es como, bueno, hay un tema generacional, ¿no? Que de una generación que está lógicamente desapareciendo. El Uruguay vivió esto entre el 59 y el 64, murieron todos sus principales líderes políticos, Luis Alberto Herrera, Nardone, Luis Valle, bueno, etcétera. La muerte justamente de Danilo deja un enorme vacío político, en un espacio que significaba, yo creo, una línea de continuidad con lo que había caracterizado al general Líber Seregni. Nadie como Astori reivindicó a Seregni en el frente, inclusive aquella creación de la coalición, una subcoalición que hizo, le puso Líber Seregni. Astori se había convertido en el gran defensor de la figura histórica, la relevancia histórica de un Seregni que a veces ha sido y es demasiado ninguneado, ¿no? Astori expresaba su sereñismo de manera muy explícita en lo, digamos, en lo discursivo, pero también en sus posturas. En dos cosas fundamentales, entre otras, ¿no? Un intento de renovación ideológica que creo que en buena medida lo logró y un intento de cambio de las estructuras del frente. Fueron dos objetivos que unieron a Seregni y a Astori y en algún momento, aunque algunas de estas cosas estuvieron enfrentados, también Tabaré Vázquez en algún momento propugnó por estas dos cosas. Fue un líder incómodo. Yo creo que fue un líder incómodo, sobre todo para otros dirigentes y sectores del frente. Como antes Seregni, que cuando tenía que golpear la mesa la golpeaba, porque era el líder de toda la coalición, pero como Seregni se animó a decir muchas cosas que otros no se animaban, las dijo hace poco tiempo acá. Tuvimos la suerte este año de entrevistarlo por Zoom, porque hacía tiempo que no salía de su casa. Dijo muchas cosas, se animó a decir muchas cosas que otros no decían, no se animaban a decir, desde las autocríticas internas a la calificación sin cosas rebuscadas de dictadura que él creía que era una dictadura. Y él decía que las dictaduras son dictaduras, no importaba el signo ideológico. Respecto a la última elección, él había insistido en la necesidad de una autocrítica fuerte, dijo que esa autocrítica no había existido, todavía estaba en deuda, y cuando muchas veces se critica al actual gobierno diciendo que no da participación a la oposición, él dijo en voz alta que el frente estaba en deuda, porque cuando tuvo mayorías propias nunca llamó a la oposición a participar. Esto lo dijo Astori. Él actuó muchas veces sin medir los costos políticos y tal vez por eso no llegó a ser presidente, quizás. Y seguramente, aunque no fue presidente, el tiempo lo dirá. Que fue su gran frustración, ¿eh? Fue su gran frustración, es probable. Esperó compañías y apoyos que no tuvo. Sí, recibió algunos golpes bajos. Sí. Pero creo cuando pasa el tiempo, y me parece que de algún modo ya se lo está reconociendo, fue el hombre más influyente en los 15 años de gobierno del Frente. Manejó la economía siendo ministro de Economía 2 veces y siendo vicepresidente de la República. Es un caso sin precedentes. Yo no recuerdo un caso similar de ningún partido. Debió soportar acusaciones, agravios de todo tipo. Y Astori fue un dirigente que marcó su impronta con algunas acciones fundamentales, aún en contra de la mayoría del Frente Amplio. Y a veces lo hizo junto con Seregni. Una, para recordar, defendió la última reforma electoral junto a Seregni. Y con eso se enfrentó a todo el frente.
y él decía, igual que Sereñi, que eso iba a terminar favoreciendo al Frente. Después de la reforma, un periodo después, el Frente ganó 3 elecciones seguidas. El tiempo o los hechos parecen haberle dado la razón. Otro caso, en las crisis del 2002 no aceptó el default que proponía Tabaré Vázquez y difirió con bastantes de las actitudes de algunos sectores del Frente y trabajó hombro con hombro con las autoridades económicas y los sindicatos, en particular con AEU, para salir de la crisis. Las autoridades encabezadas por Alejandro Echeverri. Cuando asumieron las primeras autoridades del Banco Central, en el primer gobierno del Frente, Astori estaba presente, yo estaba, y no tuvo problemas en hacer elogios a los que habían conducido la economía en la última parte del gobierno de Valle, en particular a los del Banco Central, en un momento que la economía ya estaba levantando. En lo político, como vos decís, bueno, la gran frustración tal vez sea no haber sido presidente. Fundó su propio sector, Asamblea Uruguay, y ese seguimiento que tenía de las ideas de Sereñi llevaron a crear una coalición que fue muy importante y muy poderosa, a la que no dudó llamar Frente Liber Sereñi. Y aún manejando la economía, y todos recordamos hechos, para no entrar puntualmente, quiero apurar porque hay mucha cosa, debió soportar y enfrentar maniobras internas que buscaban socavarlo o limitar su autoridad. Se habló hasta de un Ministerio de Economía paralelo. Claro. Todos lo recordamos. Quizá uno de los debes que tiene que ver con una tradición, lamentablemente, una característica repetida en todos los partidos en la historia uruguaya fue no haber dejado una estructura firme, con una figura firme que pudiera allí seguir su línea. Quizás esto que lo pudo haber hecho en los últimos años haya tenido que ver también con ese problema de salud que arrastraba desde hace tiempo. Recordemos que en la elección interna con Mujica en 2009 quedó gran parte de la campaña fuera, porque ya estaba con problemas respiratorios. Tiene una larga historia, trabajó en el CIDE, junto, entre otros, figuras nada más ni menos que a Wilson Ferreira Donate y a Enrique Iglesias, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico que funcionó hasta el año 67, que tenía figuras de todos los partidos, marcó una etapa y marcó una época muy grande. Y algún dato personal que tal vez no se conoce demasiado, pero era la austeridad con la que vivía. A mí me tocó ir a la casa con algún periodista extranjero o algún político extranjero y venían de países donde los ministros de Economía llegaban quizás austeramente y se retiraban de otra manera y no podían creerlo. Algunos le atribuían cierta arrogancia que podía parecer, pero cuando se le conocía bien a un hombre cálido, múltiple, de tu cuadro, fanático. Y de Malvin. Exactamente. De hombre básquetbol. De básquetbol de Malvin, hombre de fútbol de Nacional, pero además un hombre conocedor de manera bastante asombrosa del jazz, le encantaba el jazz, la pintura, en fin. Era un tipo culto, ¿eh? Muy culto. Con muchos gustos. Muy amigo de los amigos, de compartir asados. Javier Daedo hizo hace poco un podcast que ustedes, Diego, repitieron en radio. Sí, una entrevista que le hizo a Astori dentro de una serie de entrevistas que está haciendo Daedo. Y había una pregunta interesante que si él había sido mejor como goleador o como golero, metiendo goles o atajando problemas. Y él dijo que a todo el mundo le gusta más ser goleador, pero que quizás lo que más valoraba fue lo de golero. Y eso coincide con algo que yo conté el otro día de un sector de la izquierda que visitó una personalidad muy importante, internacional, y comentando, antes de la muerte, bastante antes de la muerte de Danilo, y le preguntaron, y los propios miembros de ese partido dijeron, lo más importante es lo que no nos dejó hacer. Bueno, para ir terminando y redondeando, en definitiva, justo un año antes de las próximas elecciones, cuando el Frente necesita, desde su perspectiva, más que nunca, un sector de centro fuerte, socialdemócrata,
en esta elección que se está polarizando entre Orsi y Carolina Cose, y en cierto modo entre el MPP y buena parte del Partido Comunista, justo desaparece la figura de Astori, dejando un espacio político por el que lucha Mario Vergara, pero por el que luchan todos, porque después de muerto todos lo están reivindicando. Su ausencia se va a sentir, entre otras cosas, por su lucha en la renovación ideológica y bueno, y en plena año preelectoral.